¿Cómo están, jóvenes estudiantes? Sean bienvenidos al curso de lenguaje. El día de hoy vamos a desarrollar un tema súper importante. Te pido que por favor te concentres. Te anticipo que es un tema bastante amplio, pero con este tema ya estoy cerrando el capítulo de las oraciones compuestas. Sobre todo, el ámbito de las oraciones compuestas subordinadas. Ya hemos trabajado previo a este tema oraciones compuestas por subordinación sustantiva, donde la proposición subordinada podía cumplir cualquiera de 7 funciones. Podía comportarse como un sujeto, podía comportarse como un objeto directo, como un objeto indirecto, como una aposición, como un atributo, como un complemento agente o como un complemento preposicional. También hemos visto el tema de oración compuesta por subordinación adjetiva, donde la proposición subordinada se comportaba como un adjetivo y podía ser este de dos tipos. Podía ser un tipo de proposición subordinada adjetiva explicativa y una proposición subordinada adjetiva especificativa. El día de hoy vamos a trabajar el último tema que compete a las oraciones compuestas por subordinación. Y vamos a iniciar con esta primera diapositiva que tiene una indicación en la parte superior que dice crea oraciones compuestas subordinadas adverbiales. Rápidamente podemos deducir que la proposición subordinada se va a comportar como un adverbio. Y ustedes creo entender, deducir que ya saben qué cosa es un adverbio. Es un adverbio toda aquella palabra que nos da idea de tiempo, de lugar, de modo, etcétera. Entonces, vamos a comenzar tratando de formar oraciones con todos estos elementos que tenemos en la parte de arriba. Y las vamos a anotar ya conformando estas oraciones en la parte de aquí abajo donde están enumeradas del 1 al 4. Vamos a achicar la diapositiva y vamos a iniciar con este enunciado de acá. Creo yo que esto debe completarse con los siguientes elementos. Desarrollen los ejercicios como nos enseñó el profesor. Vamos a pintar eso de color rojo. Y voy a anotar acá, desarrollen los ejercicios como nos enseñó el profesor. Punto. La segunda oración sería, se entregarán los certificados si asisten a la charla todos los días. Vamos a pintarlo de azul. Se entregarán los certificados si asisten a la charla todos los días. Listo. Vamos a construir otra oración. Iré con él a donde me diga, de color verde. Y anoto aquí, iré con él a donde me diga. Listo. Y por último, ya lo vamos a dejar de color negro, en negro nada más. Te estaré escuchando aunque no te pueda ver. Punto. Acabo de cumplir con la primera indicación que era crea oraciones compuestas subordinadas adverbiales. También las he coloreado para poder formar estas oraciones compuestas subordinadas adverbiales. Ahora, voy a reconocer en cada oración cuál es la proposición subordinada adverbial. La proposición subordinada en esta primera oración que he formado es desde el cómo hasta profesor. Esa es la proposición subordinada.
porque esto de aquí es entendible por sí solo. Desarrollen los ejercicios, ¿se entiende? Pero si dijéramos, como nos enseñó el profesor, no sería una idea entendible por sí solo. Más bien esto vendría a ser como un complemento de algo. Por eso decimos que esta es la proposición subordinada. Voy a identificar también la proposición subordinada en esta segunda oración. Y la proposición subordinada en esta segunda proposición es si asisten a la charla todos los días. Esa es la proposición subordinada. Siguiente proposición subordinada en esta oración sería a donde me diga. Esa es la proposición subordinada, a donde me diga. Y en la última oración, la proposición subordinada sería aunque no te pueda ver. Acabo de reconocer en cada oración compuesta las proposiciones subordinadas que van a depender de la proposición principal. Ahora, me voy a dar cuenta de algo más. Cada proposición subordinada, cuando es adverbial, va a comenzar, va a estar encabezada por un nexo. Este nexo es un nexo subordinante. A veces pueden ser adverbios o a veces pueden dar idea de adverbios. En este caso, voy a reconocer que al inicio, en el encabezado de cada proposición subordinada, hay nexos subordinantes que harán que toda la proposición subordinada se comporte como un adverbio. Finalmente, acá me dice, las proposiciones subordinadas pueden ser reemplazadas por un adverbio o locución adverbial. Vamos a comprobar. Desarrollen los ejercicios. ¿Qué adverbio podría reemplazar todo esto? Te voy a decir algo. El adverbio que reemplaza todo esto es así, así. Entonces diríamos, desarrollen los ejercicios así. Así desarrollen los ejercicios. Entonces, hemos deducido que esta proposición subordinada sí es posible reemplazarse por un adverbio. Este es un adverbio de modo, modo. Entonces, queda comprobado que esta es una oración compuesta subordinada adverbial. Para ser específicos, de modo. Se entregarán los certificados si asisten a la charla todos los días. En este caso, esta proposición subordinada no puede ser reemplazado por un adverbio, pero me da una idea. Si yo a ti te condiciono y te digo, si te portas bien, te compro un juguete. Si estudias, aprobarás. Entonces, fácilmente deducimos que este elemento, el cual he tratado de sombrear, este elemento es la proposición subordinada adverbial condicional, porque esto de aquí está funcionando como una condición. Es una condición. Entonces, en este caso no es posible reemplazarlo por un adverbio, posiblemente sí por una locución adverbial. Sí, solo sí. Esta es la locución adverbial que reemplaza a todo esto. Obviamente que aquí formándose un epíteto, ¿no? Siguiente, iré con él a donde me diga. En este caso, la proposición subordinada sí puede ser reemplazado por un adverbio. ¿Qué adverbio reemplazaría? Podría ser el adverbio ahí. Ahí. Este adverbio reemplaza todo esto. Iré con él ahí. Ahí iré con él. Este ahí es un adverbio de lugar. Por lo tanto, afirmamos que esta oración es una oración compuesta subordinada adverbial y para ser específicos diríamos que es de lugar. Finalmente tenemos te estaré escuchando aunque no te pueda ver. Esto es una proposición subordinada que no puede ser reemplazado por un adverbio. No
puede ser reemplazado por un adverbio. Entonces, ¿podrá ser reemplazado por una locución adverbial? Posiblemente puede ser reemplazado por una locución adverbial o darnos idea de un circunstancial. Y en realidad esto funciona como un circunstancial. Es un circunstancial de concesión, concesiva. Los circunstanciales o ideas de concesión o concesiva son aquellos que dan a conocer una dificultad, un impedimento, un problema. En este caso, te estaré escuchando aunque no te pueda ver. En este caso, la proposición subordinada podría ser reemplazada por la locución a pesar de. O sea, te estaré escuchando a pesar de. Obviamente, esta locución adverbial esconde un elemento epíteto. Perdón, un elemento de elipsis que estoy hablando. Un elemento de elipsis. Entonces, quiero hacerte entender. A veces, las proposiciones subordinadas pueden ser reemplazadas mentalmente por un adverbio, pero a veces no. Y esas veces que no pueden ser reemplazadas por un adverbio son reemplazables mentalmente por una locución adverbial. Y estas locuciones adverbiales, obviamente, esconden consigo un elemento de elipsis. Elipsis. Jóvenes, a continuación entonces les presento el tema del día de hoy, oración compuesta por subordinación adverbial. Definición, las oraciones compuestas subordinadas adverbiales son aquellas que presentan dos o más proposiciones. Cada proposición tiene un verbo conjugado. Existe proposición o proposiciones subordinadas que dependen de una proposición principal. Las proposiciones subordinadas cumplen la función de un circunstancial. Ojo con esto. Cumplen la función de un circunstancial o pueden sustituirse por un adverbio o locución adverbial. La proposición subordinada va generalmente encabezada por un nexo subordinante. Ojo con esto, ten en cuenta esto. La proposición subordinada adverbial va encabezada por un nexo subordinante. Este nexo subordinante nos da idea de tiempo, de lugar, de modo, de consecuencia, de causa, de finalidad, de condición y también puede ser de concesión. A continuación vamos a demostrar toda la teoría que expresa la definición en un ejemplo. Analicemos el siguiente ejemplo. Aprendo más cuando relaciono la teoría con mis experiencias. En este primer ejemplo, a simple vista, podemos deducir que la proposición principal es aprendo más. Con un sujeto tácito, estoy hablando de mí. Yo aprendo más. Esta es una proposición principal. Lo que viene después ya vendría a denominarse proposición subordinada, por deducción. Si tú eres hábil reconociendo las proposiciones, principal, subordinada, te vas a dar cuenta a simple vista cuál es principal y cuál es subordinada. Si todavía te cuesta un poquito determinar cuál es la principal, cuál es la subordinada, entonces fíjate, en una proposición subordinada siempre está encabezado por un nexo subordinante. Ese nexo subordinante te puede dar idea de tiempo, lugar, modo, consecuencia, causa, finalidad, condición y concesión. Aquí, este nexo subordinante dice cuándo. El cuándo obviamente nos da idea de tiempo. Entonces, de esa forma puede ser tu segundo método que reconozcas a una proposición subordinada. Entonces, ¿por qué? Por cómo está encabezado. Está encabezado por el cuándo. Y el cuándo es un nexo subordinante que te da idea de tiempo. Entonces, jóvenes, a partir de aquí hasta donde termine la idea expresada, es la proposición subordinada. Ese sería el segundo método. Bueno, y el tercer método es que
Preguntemos, hagamos la pregunta, ¿cuándo aprendo más? Y la respuesta será cuando relaciono la teoría con mis experiencias. Esa es lo que te acabas de responder es la proposición subordinada. Y lo que has utilizado para formularte la pregunta es la proposición principal. Entonces, a continuación también nos damos cuenta que vamos a demostrar que esta es una proposición subordinada adverbial de tiempo, cuando tú puedas sustituir todo esto por un adverbio de tiempo. Y el adverbio de tiempo sustituible a todo esto es el ahora. Tú dirías así, aprendo más ahora, ahora aprendo más. Todo esto entonces se llama proposición subordinada adverbial de tiempo, jóvenes. Ahora conozcamos la clasificación. En la clasificación tenemos dos grupos. El primer grupo se llama propias. Se llaman propias porque la PS, recuerda, ya tú sabes qué cosa es PS, proposición subordinada, puede sustituirse por un adverbio. Ten en cuenta esto. El grupo de las propias, donde la PS puede ser sustituido por un adverbio. ¿Te recuerdas que en la primera diapositiva, en la oración 1 y en la oración 3, he podido reemplazar por un adverbio? Pues estas formarían parte del grupo de las propias. Y lo contrario, ya se va a venir más adelante, serían las impropias, donde la PS no puede ser sustituida por un adverbio, pero sí darnos idea de un circunstancial. ¿Quiénes están dentro del grupo de las propias? Dentro de este grupo está la proposición subordinada adverbial de tiempo. La PS indica el tiempo en el que se desarrolla la acción del verbo principal y puede sustituirse por el adverbio ahora, pronto, después, etc. La PS está encabezada por los nexos o locuciones como cuando, mientras, cada vez que, desde que, en tanto que, hasta que, después de, etcétera. Tenemos un ejemplo para poder demostrar lo afirmado. La educación mejorará cuando cada uno defina bien sus prioridades. ¿Te diste cuenta a simple vista cuál es la proposición principal y cuál es la proposición subordinada? Si eres rápido para poder determinar cuál es principal y cuál es subordinada, déjame felicitarte. Pero si todavía estás en la onda de querer o de saber, querer o de querer saber cuál es la proposición principal y la subordinada y todavía te cuesta un poco, pues vas a darte cuenta que siempre una proposición subordinada va encabezada por un nexo subordinante. Y los nexos subordinantes de la adverbial de tiempo ya te las he brindado. Cuando, mientras, cada vez que, etc. Aquí tú ves un cuando. Entonces, a partir de ahí, hasta donde termine la idea, te vas a dar cuenta que es una subordinada de tiempo. Cuando cada uno defina bien sus prioridades, se relaciona con el tiempo. Entonces, tarea, reemplaza todo esto por un adverbio de tiempo, porque estás en el grupo de las propias, donde la PS es reemplazable por un adverbio. Entonces, cuando cada uno defina bien sus prioridades, pronto. Eso es pronto. Entonces tú dirías, la educación mejorará pronto. Ese pronto es un adverbio de tiempo. Entonces afirmamos con mucha certeza que esta proposición subordinada adverbial es de tiempo. Y bueno, por último, puedes aplicar una pregunta. La pregunta siempre se hace al verbo principal. ¿Cuándo? ¿Cuándo mejorará la educación? Respuesta, cuando cada uno defina bien sus prioridades. Esta es la proposición subordinada porque ha sido tu respuesta. Entonces, jóvenes, les he dado hasta 3 métodos para poder identificar cuál es la proposición subordinada adverbial de tiempo. Número 2, proposición subordinada adverbial de lugar. La PS indica el lugar donde se ejecuta la acción del verbo principal y puede ser sustituible por el adverbio aquí y ahí. La PS está encabezada por nexos o locuciones como el dónde, a dónde, por dónde, etc. Nosotros iremos de excursión a donde nos recomiende el comité de turismo. Nosotros iremos de excursión a donde nos recomiende el comité de turismo. Bueno,
Si eres hábil para poder reconocer ya las proposiciones principales y subordinadas, no vas a tener ninguna complicación. Pero si, como decíamos, estás en el proceso de todavía no saber con precisión cuál es subordinada, cuál es principal, analiza el nexo que encabeza a la subordinada. Y el nexo que ya te hemos brindado en este listado de las adverbiales del lugar, aquí en la oración aparece el adonde, y el adonde era uno de esos nexos subordinantes. Leerás de ahí hasta donde termina la idea para comprobar que esta es una proposición subordinada adverbial de lugar. Será de lugar cuando tarea. Reemplaces todo esto por un adverbio de lugar. El adverbio de lugar que reemplace todo esto será el ahí o el aquí. Entonces tú dirías así, nosotros iremos de excursión ahí. Más exacto, ahí. Ahí iremos de excursión. Entonces, comprobamos que esta proposición subordinada adverbial es de lugar. Ahora, también puedes ejecutar la pregunta. Si es adverbial del lugar, tú preguntarás dónde o a dónde. ¿A quién? Al verbo principal. Entonces dirás, ¿a dónde iremos de excursión nosotros? La respuesta, a donde nos recomiende el comité de turismo. 3 métodos para poder identificar la proposición subordinada adverbial de lugar. Y número 3, el último que conforma el grupo de las propias, donde la PS es sustituible por un adverbio, es la proposición subordinada adverbial de modo. La PS expresa el modo o la manera en el que se desarrolla la acción del verbo principal y puede sustituirse por el adverbio así. La PS está encabezada por los nexos o locuciones como el como si, según qué, etc. Ejemplo, podremos lograr el campeonato según cambiemos nuestra mentalidad. Lees la oración compuesta y si eres hábil para reconocer cuál es la proposición principal y subordinada, te felicito. De otro modo, fíjate quién encabeza la proposición subordinada. En este caso lo encabeza el según. Y el según tu listado, es uno de los nexos que utiliza adverbial de modo. Entonces, léelo de ahí hasta donde termine, según cambiemos nuestra mentalidad. Reemplaza. Tu tarea va a ser reemplazar por un adverbio, porque estás en el grupo de las propias. Por lo tanto, reemplázalo por un adverbio. Y el adverbio que reemplaza a toda esta proposición subordinada, según cambiemos nuestra mentalidad, es el adverbio así. Así. Y así es un adverbio de modo. Bueno, puede ser reemplazado también por una locución adverbial de este modo, de esta manera, que es una locución adverbial de modo. Entonces, comprobamos, podremos lograr el campeonato así, de este modo, de esta manera. Y el tercer método para poder reconocer una subordinada adverbial de modo es que tú preguntes. Harás la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo podremos lograr el campeonato? Y tu respuesta será, según cambiemos nuestra mentalidad. Como cambiemos nuestra mentalidad. Entonces queda demostrado que esta proposición subordinada adverbial es de modo. Pasamos al segundo grupo, el grupo de las impropias. Se llaman impropias porque la PS no puede sustituirse por un adverbio, pero da idea de un circunstancial. Ojo con esto. No es reemplazable por un adverbio, pero da idea de un circunstancial. Número 1, proposición subordinada adverbial de consecuencia. La PS expresa la consecuencia o la deducción de lo dicho en la proposición principal. La PS está encabezada por nexos o locuciones como el por lo tanto, por consiguiente, tanto, tan, pues, luego, etc. Ejemplo, se donó tablets y laptops. Por consiguiente, 2.000 estudiantes se beneficiarán.
Nos damos cuenta que en esta proposición subordinada, quien encabeza es el por consiguiente. Y el por consiguiente es uno de los nexos subordinantes que te hemos brindado en el listado. Entonces, rápidamente te darás cuenta. Además, leerás todo esto y te darás cuenta que esto es consecuencia o deducción de lo que antes se afirmó. En este caso, entonces podemos determinar que como esto es consecuencia de algo, entonces la proposición subordinada adverbial es consecutiva. Número 2, proposición subordinada adverbial de causa. La PS manifiesta una causa que se desprende de la proposición principal. La PS está encabezada por los nexos o locuciones como el porque, ya que, por razón de que, etc. Elizabeth estaba triste porque no había logrado su ascenso en la empresa. Esta proposición subordinada está encabezada por el porque, y el porque es uno de los nexos subordinantes que te hemos brindado en esta lista. Entonces, lee todo esto y comprenderás que todo esto, porque no había logrado su ascenso en la empresa, se desprende la causa por la que Elizabeth estaba triste. Entonces, afirmamos que esta proposición subordinada adverbial es de causa. Número 3, proposición subordinada adverbial de finalidad. La PS indica la intencionalidad con que se produce la acción del verbo principal. La PS está encabezada por nexos o locuciones como para qué, a fin de qué, con el objeto de, etc. Debemos comprar productos peruanos para que se reactive nuestra economía. Nos damos cuenta que en la proposición subordinada, el elemento que lo encabeza es el para qué, y el para qué es uno de los nexos subordinantes del listado que te hemos brindado de la adverbial de finalidad. Por tanto, afirmamos que esta proposición subordinada adverbial es de finalidad. Número 4, proposición subordinada adverbial condicional. La PS expresa una condición para el cumplimiento de lo dicho en la proposición principal. La PS está encabezada por nexos o locuciones como sí, cuando, como si, siempre y cuando, etc. Ejemplo, reprobarás la materia como sigas sin poner atención en clase. ¿Cuál es la proposición subordinada? Fíjate cómo está encabezado. Está encabezado con el cómo, profe, pero puedo confundir con el cómo del adverbial de modo. Sí, pero aquí hay hasta 3 métodos para que tú reconozcas a la proposición subordinada adverbial de modo, haciendo incluso hasta la pregunta. Aquí no. Aquí no vas a poder sustituir todo esto por un adverbio, recuerda. ¿Ya? Entonces, la idea que nos da todo esto, el circunstancial que nos da todo esto es el circunstancial condicional. Reprobarás la materia como sigas sin poner atención a la clase, como sigas tú faltando a las asesorías, como sigas tú sin dar el examen, como sigas tú sin responder a las prácticas calificadas. O sea, te estoy dando una condición, una advertencia. Esa advertencia se convierte en condición. Por lo tanto, esto de aquí es un circunstancial condicional. Por eso que afirmamos que esta proposición subordinada adverbial es condicional. Por último, proposición subordinada adverbial concesiva. La PS expresa una dificultad, inconveniente u objeción para lo dicho en la proposición principal. La PS está encabezada por nexos o locuciones como el aunque, el a pesar de que, cuando, así, así como, si bien, etc. El niño siguió con su berrinche a pesar de que sus padres lo regañaron. A pesar de que sus padres lo regañaron, está manifestando una dificultad
esa dificultad, ese inconveniente, esa objeción se ha manifestado en la proposición subordinada. Por lo tanto, afirmamos que esta proposición subordinada adverbial es concesiva. Y de esta forma, jóvenes y señoritas, estamos llegando a la parte de los ejercicios propuestos. Número 1 son ejercicios de exámenes de admisión San Marcos, años anteriores, años pasados. Apenas llegue a casa, te llamaré. Posee una proposición subordinada adverbial. Primero, en este enunciado yo quiero reconocer cuál es la proposición subordinada adverbial. ¿Dónde está la proposición subordinada? La proposición subordinada es apenas llegue a casa. Esa es la proposición subordinada. Esto de ahí. Porque esto de aquí es proposición principal. Te llamaré, ¿eh? Te llamaré Juan, te llamaré María. Eso es una proposición principal. Entonces, lo anterior es una proposición subordinada. Ahora, ¿adverbial de qué es? Si tú dices apenas llegue a casa, esa es una adverbial de tiempo. Porque tú recién cuando llegues a casa vas a llamar. Entonces es una adverbial de tiempo. Algunos estudiantes pueden confundirse. Como ven el término a casa, relacionan pensando que es de lugar, pero no es de lugar, es de tiempo. Número 2. Marca la oración subordinada adverbial de causa. La respuesta está en la letra A. Has aprobado la asignatura de lenguaje porque has estudiado muy bien. Recuerda que el nexo que encabezaba a la proposición subordinada, uno de esos que tantos mencionamos, era el porque. Así que ahí está el porque. Esta oración es la respuesta. Número 3, marca la oración subordinada adverbial de consecuencia o consecutiva. La respuesta está en la letra C. Se suspendió el espectáculo. Así que, este así que es equivalente a un por lo tanto. Nos devolverán el dinero de las entradas. La respuesta está en la letra C. Número 4, marca la oración subordinada adverbial de lugar. ¿Cuál es la subordinada adverbial de lugar? La respuesta está en la alternativa D. Escalamos hasta donde estaba la nieve. Número 5. Marca la oración subordinada adverbial de modo. ¿Dónde está la subordinada adverbial de modo? Está en la primera oración. Desarrolla el problema como te he explicado. Y por último, marca la oración compuesta subordinada adverbial de tiempo. Cuando colocaron los cuadros de Frida, la exposición estaba preparada. Muy bien, jóvenes, señoritas, de este modo hemos llegado a la parte final, no sin antes hacerte recordar que más tarde, según el horario ya conocido de costumbre, tenemos que desarrollar una asesoría para trabajar los ejercicios de tu libro de actividades. Muchas gracias por tu atención. Saludos para todos.